Título: Cuando el silencio habla. Martín López siempre había sido un hombre de convicciones firmes. Desde su infancia en el pequeño pueblo de Valle Alto, había crecido rodeado de creencias sencillas pero profundas, que el bien siempre gana, que Dios nunca abandona, y que la vida, aunque difícil, siempre recompensaba a los que seguían el camino correcto. Criado por su madre, doña Rosa, una mujer que parecía tener un corazón hecho de fe y manos de consuelo, Martín aprendió que orar era tan esencial como respirar. Él recordaba vívidamente las tardes en que, sentados junto a la ventana, ella le leía versículos de la Biblia mientras el sol teñía de naranja los campos. Pero la vida, como suele hacerlo, un día cambió sin pedir permiso. A los 37 años, Martín se encontraba de pie frente a la tumba de su madre, sintiendo que el suelo bajo sus pies se deshacía como ceniza. Hacía solo 6 meses, había perdido su trabajo de más de una década. Un mes después, le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que afectaba su movilidad. Y ahora, su madre, su roca, su faro, ya no estaba. Durante el funeral, escuchó las palabras del pastor casi como un eco lejano. Le hablaron de la esperanza en la eternidad, de que todo tenía un propósito, de que Dios estaba con él. Pero en su interior, solo había una pregunta, tan hiriente como el frío viento que soplaba ese día. ¿Dónde estás, Dios? Los días siguientes fueron una niebla densa. Dejó de asistir a la iglesia. Cerró la Biblia que siempre estaba en su mesita de noche. No volvió a orar. La fe, que una vez fue el motor de su vida, ahora le parecía una historia que se contaba para calmar niños. Sentía que su alma era una casa abandonada. Martín vendió la casa donde vivió con su madre y se mudó a una ciudad más grande. Consiguió un pequeño apartamento donde nadie lo conocía, donde no tenía que fingir que todo estaba bien. Pasaba los días leyendo sin pasión, viendo noticias que no le interesaban, o simplemente mirando por la ventana. La enfermedad avanzaba lenta, pero inexorable. Y con cada movimiento torpe, con cada caída, con cada noche de dolor, más se aferraba a su convicción de que Dios se había ido. Hasta que una tarde de octubre, mientras caminaba con dificultad por una calle mojada tras una lluvia reciente, vio a una mujer mayor tropezar en la vereda. Estaba sola, sus bolsas de compras esparcidas, la rodilla sangrando. Sin pensarlo, Martín corrió, o más bien, se arrastró como pudo, hasta ella. La ayudó a levantarse, recogió sus bolsas y la acompañó hasta un banco cercano. Ella lo miró con ojos claros y voz temblorosa. Gracias, hijo. Pensé que nadie me ayudaría hoy. Eres una bendición. Eres una bendición. La frase quedó suspendida en el aire como si el viento se la hubiera grabado al alma. Martín no respondió de inmediato. Solo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, por primera vez en meses, no encendió el televisor. Se sentó en la oscuridad de su sala y recordó las palabras de su madre. A veces, Dios no responde con palabras. A veces, responde con personas. Y pensó, ¿y si no me abandonó, y si fui yo quien se alejó? Abrió el cajón donde había guardado la Biblia. Al tomarla, sus manos temblaron, no por la enfermedad, sino por el miedo. Miedo de enfrentar el silencio. Miedo de encontrar que todo era un consuelo vacío. Pero la abrió. Al azar. Sus ojos cayeron en el Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Y lloró. Lloró por su madre, por su fe perdida, por su dolor escondido. Pero también lloró por algo más, por sentir, aunque fuera por un instante, que no estaba solo. Los días que siguieron no fueron mágicos. La enfermedad no desapareció, y la tristeza no se fumó de un día para otro. Pero algo en Martín comenzó a cambiar. Volvió a orar, aunque a veces no sabía qué decir. Iba a la iglesia de vez en cuando, sentándose en la última fila, solo para escuchar. Y cada vez que ayudaba a alguien, una vecina mayor con sus bolsas, un niño perdido en el metro, un perro callejero con frío, sentía que algo se reconstruía dentro de él. Una tarde, mientras caminaba con su bastón por el parque, se le acercó un joven de rostro angustiado. Disculpe, ¿usted cree en Dios? Martín lo miró sorprendido. El joven continuó. Es que, todo me está saliendo mal. No sé si creer sirve de algo. Nadie me escucha. Martín sonrió con la ternura que un día vio en su madre. Yo también pensé eso. Pensé que creer era en vano. Que orar era hablar con la nada. Pero un día entendí algo, hizo una pausa, mirando el cielo que comenzaba a oscurecer. La fe no se trata de tener todas las respuestas.
Se trata de seguir caminando cuando no ves el camino. El joven asintió, con lágrimas en los ojos. Martín le puso una mano en el hombro. Dios no grita. Dios susurra. Y a veces, lo hace a través de extraños. Esa noche, al regresar a casa, Martín encendió una vela y escribió en un cuaderno: hoy fui la respuesta a la oración de alguien más. Y supo, sin duda, que la fe no se trata de tenerlo todo, sino de encontrar luz en medio de la tormenta.